Hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Vamos a hablar de economía, de sindicalismo, de realidad salarial, de un escenario que tiene al ministro de Economía, tras 2 meses de gestión, un poquito más, de Sergio Massa, diciendo que una vez que controle las variables macro, sobre las que está abocado, empezará a dedicarle en la agenda de gestión su energía a tratar de controlar la inflación. El oficialismo confía que noviembre y diciembre, es difícil que esto ocurra porque diciembre generalmente suele ser un mes que calienta la economía, los números de la inflación bajen por debajo del 5%. Hay algunas señales locales de los propios referentes del sector comercial que dicen que está parando un poco la remarcación de precios. Bueno, pero en ese contexto también algunos gremios se han despertado y han comenzado a plantear claramente su descontento con la realidad. Para hablar de este escenario vamos a dialogar con el licenciado en Administración de Empresas, ex secretario general de la CGT regional, Eduardo Tello, a quien con Nicolás Chetan saludamos. Eduardo, buen día, ¿cómo va? Hola, Guillermo, buen día. Bueno, que debe estar contento porque ha ganado el clásico su San Lorenzo, así que tendrá pero ayer ya lo arruinamos de nuevo. Pero... ya lo arruinaron. Duran poco las alegrías en este país. Duran muy poco, sí. Bueno, Eduardo, ¿qué nota le pondría a la gestión de Massa? Bueno, es muy corto el plazo para calificarlo a Massa. Me parece que está consiguiendo algunos objetivos propuestos, es decir, el incremento de las reservas bancarias, haber destrabado algunos créditos de organismos internacionales, créditos dedicados a la infraestructura y al saneamiento ambiental, que significan ingresos frescos de divisas, y hasta ahí le podríamos poner algún puntaje positivo. Ahora digo, en el día a día que vive la gente de a pie, seguimos teniendo los mismos problemas relacionados con el aumento de precios que directamente implican una disminución proporcional del bienestar y de la calidad de vida de quienes tenemos ingresos fijos. Digo, concretamente trabajadores y jubilados, que vemos que en estos ya casi 3 años de gobierno de Alberto Fernández no hemos podido mejorar nuestro poder adquisitivo. Pero bueno, digo, para este tema 2 meses es muy poco. Tengamos la fe que nunca debemos perder y esperemos un tiempito más para poder verificarlo. Da la impresión que está apelando a la receta ortodoxa Massa y que el gobierno mismo está encaminado al pragmatismo y no dar vuelta a la media de la economía como se necesita. Sí, yo creo que, esto lo he expresado muchas veces, el gobierno de Alberto tiene un pecado original, que es la forma en que ha encarado su relación con el poder económico. Digo, Alberto ha estado convencido que a través del diálogo, de las buenas costumbres y de apelando a la racionalidad de un sector empresarial que no la ha tenido nunca en la vida histórica del país, iba a conseguir mejorar lo que concretamente la distribución del ingreso, es decir, los problemas que estamos teniendo la inmensa mayoría de esa clase social, que somos trabajadores activos o potencialmente trabajadores, más el sector de jubilados, que han sido trabajadores y que están en condición pasiva,
Alberto siempre creyó que iba a poder mejorar, apelando a la buena voluntad del sector empresarial. Obviamente esto no le ha dado resultado, digo, los empresarios nuestros, y cuando hablo de los empresarios me refiero a esa casta a la que muchos llamamos el poder económico, el poder real, que habla de las 50 o 60 grandes empresas que tienen hegemonizado el mercado en las actividades que realizan, pareciéndose mucho a una economía monopólica la que tenemos en alimentos, en bebidas, en un montón de actividades esenciales para el desarrollo de la vida humana. Y obviamente no ha tenido respuesta. Entonces esa falta de voluntad en confrontar, en dar la pelea para conseguir que haya una mejor redistribución del ingreso, ha terminado en fracaso de Guillermo. Ha sido comentario en todos los medios de comunicación, en reuniones que ha tenido el presidente de la Nación con empresarios, almorzando o cenando en Olivos, en donde trataba de buscar un compromiso de no aumentar los precios, y esos empresarios se levantaban de esa cena completamente. Estoy hablando del caso de Palani, dueño de Arcor, y al otro día los comerciantes minoristas informaban que estaban recibiendo la lista de Arcor con aumento del 15 o 20% de los precios. Eduardo, sí, permítame una interrupción. Está la situación que hasta el viceministro del propio Massa, Rubinstein, en la presentación del nuevo presupuesto, el presupuesto 2023, ha dicho que uno de los problemas es cómo ponerle coto a la alta rentabilidad que están obteniendo las empresas, ¿no? ¿Cómo será que un ortodoxo esté planteando esto? Pero sin embargo uno escucha a los empresarios, al sector del campo, a los voceros, economistas liberales, a los opositores, y hablan de un escenario apocalíptico donde a todos les va mal, están todos fundidos, donde esto no va más. Hay un contraste ahí, hay alguien que no está diciendo la verdad. Bueno, yo creo, Guillermo, que todos quienes ofician de voceros de ese poder económico no tienen ninguna falla en la elaboración de un único discurso. Es decir, ese discurso implica que, primero, ellos no son responsables de lo que pasa con el tema de los precios. Digo, da la impresión que estos grupos empresariales llegan a sus fábricas, a sus distribuidoras, llegan a la mañana, levantan la persiana de sus locales y ahí se encuentran con que una mano misteriosa ha pasado por su plancha de precios aumentándolos. Es el primer tema. El segundo tema es el eterno descontento que tienen con todas las medidas que no coinciden con las pretensiones que tienen para mantener sus privilegios. Entonces, digo, cuando nos inundan a través, y cuando hablo de los voceros no hablo solamente de quienes tienen un rol empresarial de conducción en las distintas organizaciones gremiales de la producción, sino que hablo de los economistas, de los periodistas especializados y fundamentalmente de los medios hegemónicos que los meten en la cabeza permanentemente, naturalizando cuestiones económicas que en realidad tienen que ver más con la voluntad explícita de quienes tienen la capacidad de fijar el precio de los bienes y servicios que producen y que venden. ¿No cree, Eduardo? Entonces, ¿No cree entonces lo que dicen esos sectores que acaba de mencionar, que el problema de la inflación es porque el Estado gasta más de lo que recauda, porque hay mucha emisión o porque los salarios son de alto impacto en la ecuación económica empresarial? No, pero eso es una de las mentiras con que nos ha acostumbrado a entender la realidad la ortodoxia económica. Es decir, acá da la impresión de que nadie toma decisiones sobre el aumento de los precios. Es decir, en esto, Guillermo, yo también quiero
hacer hincapié en la falta de voluntad que ha tenido el gobierno de Alberto en establecer un discurso y un sistema comunicacional donde nos haga entender a los ciudadanos de a pie qué es lo que realmente está pasando con la situación económica del país. Yo digo, cuando estos grandes grupos de empresarios, como bien vos decías, salen a quejarse, a hablar de crisis y demás, yo quiero recordar que en el año 21 la riqueza del país creció en el 10,4% y que hoy vamos rumbo a superar el 4,5% de crecimiento, que es la tasa de crecimiento que ayer nos dio como país el Banco Mundial. Entonces yo digo, si la economía del país está creciendo, si los sectores que a través del trabajo ayudan al crecimiento de esa economía no reciben el derrame de ese crecimiento, ¿a dónde fue a parar ese crecimiento que tuvo el país? Y yo digo, a ver, para ponerlo un poco en una cifra entendible, ese aumento que ha tenido la riqueza del país en el último año y 9 meses, y que representando entre 45 y 50 mil millones de dólares. Entonces digo, hey, ¿cuándo se va a mover el amperímetro hacia los trabajadores, hacia los jubilados, hacia aquellos sectores vulnerables que están recibiendo un subsidio del Estado que ayuda a cambiar esta situación como es la asignación universal por hijo? Digo, ¿cuándo vamos a comenzar a recibir lo que también es fruto del esfuerzo y el trabajo de todas las personas que vivimos en este país? Eduardo, quería consultarle respecto a la actitud que han tenido los sindicatos para con la gestión de Alberto Fernández, sobre todo las centrales, especialmente la CGT a nivel nacional, porque bueno, son muchos los que critican cierta pasividad y falta de reclamos más duros, más fuertes para, bueno, conseguir algún beneficio para la clase trabajadora. Bueno, yo vengo diciendo que no es solamente la pasividad con que se maneja en el gobierno de Alberto Fernández. Esa pasividad la ha mantenido durante el gobierno de Macri. Y yo vengo diciendo que desde el año 2016, cuando la CGT empieza con sus historias del triunvirato y demás, que refiere a una conducción colegiada, desde el año 16 la conducción de la CGT es una de las peores de la historia del movimiento sindical argentino. Solamente se la podría comparar con aquella que estuvo al frente del movimiento obrero durante la época del menemismo. ¿Y por qué digo esto? Digo, a ver, un movimiento obrero claramente organizado, con un proyecto de políticas que beneficien al sector trabajador, con ese movimiento obrero sería imposible que pasen medidas neoliberales como las que han tomado Menem en su momento, Macri en su periodo presidencial, y como las que, sin profundizarla hoy, mantiene Alberto. Digo, esto hace un fuerte contraste con lo que ha tenido el movimiento obrero históricamente dentro de su actividad. Digo, cuando uno recuerda los pronunciamientos del movimiento obrero con el documento de la falda de Huerta Grande en época de dictadura, los posicionamientos que tenía la CGT de los argentinos, o los 26 puntos con que Saúl Baldini conformaba su gestión. Digo, hace esa comparación y no puede tener ninguna duda en reafirmar lo que yo estoy diciendo. Eduardo, en presencia de una
de las peores conducciones gremiales en la historia del país. Le repregunto sobre lo que mi compañero Nicolás le consulta, si cree que lo hacen porque no lo saben o cuáles son los intereses, porque está visto que cuando algún gremio se planta, es cierto que tienen capacidad de presión por la propia naturaleza de la actividad, como por ejemplo los bancarios, o por ejemplo lo que ocurrió con el sindicato del neumático. Ahora Amenaza Moyano también ha pedido un 100% de aumento. Cuando algún gremio fuerte se para, consigue, es decir, que los recursos aparecen por algún lugar. ¿Por qué cree que los dirigentes gremiales en general, como usted lo describe, no hacen mover el amperímetro? Yo creo que por una serie de relaciones, digo, que en las cuales uno no puede tener certeza, pero digo, tampoco puede tener ninguna duda, que están relacionadas con una relación que han podido construir con sectores empresariales. Digo, a ver, yo no me olvido, Guillermo, ustedes se deben acordar que hace un par de años la conducción de la CGT firmó un documento conjunto con la Asociación Empresaria Argentina, asociación empresaria donde tenemos, a ver, para personificarlos, algunos de los empresarios argentinos como Roca, Mañeto del Grupo Clarín, Pagani de Arcor, y que es la crema de ese poder económico al que tanto hacemos referencias. Firmaron un documento en donde la mayor preocupación que expresaba ese documento era la baja de los impuestos y la reducción del déficit fiscal. Digo, argumentos claramente neoliberales que un sector del movimiento obrero, concretamente los gordos, y lo que conocemos como los gordos y los independientes, asumían como que era una reivindicación propia. Y acá vuelvo a reiterar lo que también vengo repitiendo, es decir, si no hubiera esa cooptación del poder económico sobre algunos dirigentes sindicales, que queda demostrado porque tienen acciones u omisiones que solamente llevan a conservar el estado de las cosas que hoy tenemos. Ahora, Eduardo, pero si hubiera, sí. Para finalizar, tampoco crece desde el pie ese movimiento, porque si uno piensa en la CGT regional, tampoco rompe con la CGT nacional y tiene este discurso de reproche a lo que está ocurriendo con las políticas sindicales. Más bien se sienta a cogobernar. Aquí tienen en Río Cuarto la Secretaría de Empleo de la Gestión de Somoza, que está identificada con el gobierno de Schiaretti, que a su vez quiere profundizar el modelo actual y no pensar mucho en la mejora de los trabajadores salariales. Es decir, que se le puede echar solamente la culpa a los gordos de la CGT nacional. No, lo que pasa, Guillermo, que hay una realidad de los movimientos sindicales del interior que tienen que ver con que hay una gran cantidad de gremios que tienen una altísima dependencia de sus conducciones nacionales. Muchos la tienen que ver a esa dependencia, están relacionadas con el tema económico. Todos aquellos gremios que tienen la organización sindical de uniones reciben el aporte de los afiliados a nivel nacional y ahí lo distribuyen hacia sus regionales. Y esa dependencia que tienen con las conducciones nacionales la tienen no solamente con la conducción de la CGT, la tienen también con las conducciones nacionales de su propio gremio. Es decir, es muy difícil encontrar una delegación regional de un gremio de los gordos o de los independientes que en el interior del país tenga conductas diferentes a las que tienen Daer, Gerardo Martínez, etcétera, etcétera. Entonces eso se hace muy difícil, porque hemos quedado, y en esto digo, yo me puedo jactar, que soy parte de un gremio de base que ha tenido absoluta independencia, toda la vida ha sido la política que nos ha dado el compañero Nelson Fariña, ha tenido absoluta dependencia en moverse en su ámbito local,
con coincidencia o con disidencias de lo que se planteaba a nivel nacional. Digo, esto hace que también sea muy difícil que las regionales, algo hecho histórico, yo recién comentaba el documento de Rafael y Huerta Grande, que sí fueron generados por regionales del entonces CGT. Pero en la actualidad se hace muy difícil el movimiento obrero del interior se pueda desprender de esa carga de conducta y de accionar que se genera a nivel nacional. Esto es lo que un poco explica cuál es esa anomia que el movimiento sindical también tiene en las regionales del interior del país. Eduardo, muchísimas gracias por este análisis, muy amable. No, gracias a usted, que pase un buen día. Igualmente, Eduardo Tello, el ex secretario general de la CGT regional y licenciado en Administración de Empresas, hoy retirado de la vida activa desde el punto de vista del compromiso laboral del día a día, pero con opinión sobre la realidad que nos circunda. Bueno, acaba de calificar a la conducción nacional como una de la CGT, como una de las peores en los últimos tiempos de democracia. Así son las